Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Hoy cazadores del Profit, espero que muy bien, confirmando que me veis, que me escucháis, que todo está perfecto. Y nos ponemos a la faena, porque hoy es un día especial. Como diría la canción, hoy es un día especial, pero más bien vamos a hablar muy facilito, muy al pie, muy clarito, para las personas que nunca han hecho análisis técnico y quieren aprender los básicos que utilizamos en la comunidad para análisis técnico en swing trading, ¿vale? Este live se va a quedar grabado, pero lo suyo es que pues atendáis, podáis hacer las preguntas que necesitéis, porque lo bueno de este formato es que se pueden hacer las preguntas, no tenéis luego que esperar a otro momento, y es pues una clase en vivo, una clase en directo. Muchos de los que estáis aquí os va a resultar incluso aburrido, porque ya lo sabéis de memoria, pero bueno, para que todos estemos más o menos en el mismo nivel, lo vamos a trabajar así, ¿vale? En cualquier caso, ya sabéis que los directos, Taboada, Jali, ¿cómo estás? Vas, Carles, Muri 911, saludos a todos desde Madrid, Taboada, Fabián, Jorge, McDonaghy. Perfecto. Bueno, pues según entráis, pues ya sabéis de qué vamos a estar hablando hoy. Así que directito, sin escalas. Vámonos rápido con mi pantalla principal. Y cuando hablamos de un activo, cuando nos lo entregan nuevo, vamos a hablar de Bitcoin porque es Bitcoin y así lo aprovechamos para hablar de Bitcoin hoy. Pero ya sabéis lo que ocurre. Es un activo que no conoces y que tienes que averiguar. Cuando te acercas al análisis técnico, tienes que acercarte, o lo normal es acercarte con dos posibles vistas. Una, que son el chartismo, los niveles por ciertos dibujos o ciertas velas que generan una serie de movimientos, que es la que no recomiendo yo, y otra que es por la pura acción del precio. La acción del precio es, junto con el volumen, el único dato cierto que tienes del mercado. El resto son todo ciencias semiocultas, ¿vale? Los indicadores, nada más que te simplifican ese trabajo para trabajar con la acción del precio. Nosotros que trabajamos swing trading, recordad que swing trading es aquellas operaciones que duran más de un día y normalmente pueden durar hasta incluso varias semanas y que se analizan siempre en un día, se toman decisiones en 4 horas y se perfeccionan en una semana, ¿vale? Entonces, cuando tenemos claro qué es swing trading y tenemos claro cómo trabajar, vamos primero a hablar de qué indicadores utilizamos en nuestra práctica diaria de cazadores del profit para trabajar con con swing trading, ¿vale? Empezamos por las EMAs. ¿Qué son las EMAs? Las EMAs no son más que unas medias móviles que además se ponderan, se les da más peso a las últimas velas, porque al final ese es el camino. Nosotros utilizamos el indicador que se llama 3EMA, ¿vale? Se llama 3EMA y lo podéis utilizar y configurar o como viene por defecto o como a mí me gusta, utilizando la vela de 25 y de 200. Hay gente que utiliza en vez de la 25 la de 50, pero a mí personalmente me gusta más la de 25. La podéis encontrar, como digo, por el formato 3EMA, ¿vale? Así que si es un indicador que es gratuito, lo podéis tener. De hecho, todos los indicadores, o casi todos los indicadores que vamos a ver, son gratuitos y nos va a permitir trabajar y ver estas dos medias, 25 y 200 periodos. Con las medias podemos empezar a saber, y lo que nos quita es el ruido de una acción en cuanto a subidas y bajadas, que nos va a permitir saber si un activo está alcista o bajista. Cuando nos hacemos la pregunta que siempre tenemos que intentar responder cuando nos acercamos a un activo y a una temporalidad, de saber si un activo está alcista o bajista, lo hacemos con distintas reglas. La primera regla es la disposición de las medias, de las EMAs. Si 25 está por debajo de 200, perdón, por encima de 200, como está ahora mismo, estaríamos viendo una tendencia alcista. Se puede matizar.
Si 25 lo encontramos por debajo de 200, estaríamos viendo una tendencia bajista, con matices. La otra cosa que tenemos que ver es la acción del precio. Si la acción del precio se encuentra por encima de ambas EMAs y 25 está por encima de los 200, entonces estamos alcistas. Si es al contrario y el precio se encuentra por debajo de ambas EMAs y la rápida, o sea, la de 25, la que es de periodo más corto, está por debajo de la 200, estaríamos hablando de una tendencia bajista. Eso a nivel de análisis técnico es la primera pregunta que te tienes que responder. No necesitas nada más para responder esa primera pregunta. Segunda cosa, gracias Rocío por renovar esa suscripción. Segunda cosa que vemos o que tenemos que ver. Además, y voy a ocultar las EMAs para no liarnos, ¿vale? Además de conocer la tendencia, también tenemos que saber en qué situación se encuentra el precio. Si se encuentra en una ventana de oportunidad, si no, si está más cara de la media. Es verdad que el propio TradingView, si subes aquí, te dice mucha de esa información. Te dice su media las últimas 52 semanas, el rendimiento en una semana, en un mes, en 3 meses. Todo eso te va a permitir trabajar de una forma más simplificada a la hora de ver los datos. También te dice si el precio de apertura y cierre se encuentra muy por encima, pero como estamos haciendo un análisis sobre el gráfico, la primera medida que tenemos que tomar es saber cuál es el mínimo relativo. Y como estamos haciendo swing trading, lo que solemos fijarnos es en el mínimo relativo de los últimos 3 meses. Dado que estamos en el mes de marzo, 3 meses estaríamos yendo como a enero, ¿vale? El anterior ya se va muy antiguo porque se va a diciembre, podría estar todavía ahí, cierto, pero además es compartido. Y lo que hacemos es una línea, yo la normalizo de forma roja, continua y de un píxel. Y eso nos va a permitir, primero, ya tener un punto de referencia. Segunda cosa que vamos a buscar son máximos relativos. Claro que como nos encontramos en pleno movimiento, déjame que borre todas estas líneas que están aquí abajo porque estas no nos sirven para este gráfico que estamos trabajando aquí. Si queremos trabajar en ese en saber la situación, tenemos que irnos a ver el máximo relativo. Y es lo mismo, buscamos un máximo de los últimos 3 meses. Pero, cuidado, lo que solemos hacer es no irnos al máximo que hemos hecho hoy, sino el máximo anterior, para que así también nos sirva un poquito pues, de más información, ¿vale? Y si vemos ese máximo anterior, pues nos va a servir, por supuesto, para ver pues en qué situación estamos, si seguimos creciendo o no seguimos creciendo, ¿vale? Y hacemos lo mismo, buscamos el máximo anterior de los últimos 3 meses, dado que no es este último máximo, solemos buscar el anterior, ¿no? Para calcular cuál es nuestra situación en este momento, ¿vale? Los máximos relativos suelen ser puntos de operación bastante importantes. Segunda cosa que tenemos que ver, después de ver los máximos relativos, vamos a ver los máximos absolutos. Claro, que irnos a ver la historia completa de un activo puede ser muy complejo, porque puede venir prácticamente de cero o haber hecho. Entonces lo que hacemos es buscar el máximo del ciclo, dado en el que incluimos el ciclo anterior en este caso, ¿vale? Y para hacerlo y encontrarlo más fácil nos vamos a verlo en semanal. Entonces, dado que el máximo absoluto ya se rompió, que sería este que teníamos aquí, ¿vale? Lo voy a dejar marcado y lo voy a dejar para que veas dónde está. Pero realmente el nuevo máximo absoluto pasa a ser el máximo del ciclo actual. Y lo pongo en 2 píxeles para que se vea gordo, que se vea bien. Es una línea muy importante. Y hacemos lo mismo con el mínimo absoluto, ¿vale? Esto nos está dando una ventana de oportunidad. Y la ventana de oportunidad la tienes que encontrar en cómo se relaciona el máximo y el mínimo relativo respecto al máximo y el mínimo absoluto. Y la respuesta en este momento es que el máximo relativo está, o la zona de operación del máximo relativo está muy cercana o en esa manga superior del máximo absoluto, ¿vale? Se encuentra dentro de la misma zona de operación, ¿vale? Volvemos al gráfico diario. Hasta aquí espero que ninguna duda. Ya tenemos detectadas zonas en las que es interesante ver la operación
de este activo, ¿vale? El máximo anterior, el mínimo relativo, el mínimo absoluto, ya por lo menos empezamos a tener zonas, claro que son muy amplias, pero vamos a seguir trabajando en ellas. Para seguir trabajando en ellas, tenemos otra gran herramienta que es el volumen, que es el único dato cierto, y pongo comillas porque en el mundo cripto estamos acostumbrados a cierta manipulación, especialmente con bajas temporalidades. Hasta hace un año solo veíamos más manipulación en distintas temporalidades. Actualmente, las temporalidades bajas, inferiores a 4 horas, el volumen no suele ser tan importante. Sobre todo si ya bajamos a temporalidades de minutos. ¿Por qué? Porque las operaciones no tienen que ver muchas veces cuando se cruzan, sino cuando las procesan los exchange. Y ahí suele haber otro tipo de volumen, ¿no? Entonces, para evitar equivocarnos, siempre fijémonos en el volumen diario. ¿Y qué podemos hacer con el volumen? Es detectar, lo primero, cuando la acción del precio cambió de dirección, eso es muy importante, y cuando, además, ese cambio de dirección vino acompañado de un incremento de volumen, ya sea en un día o en un conjunto de días. Sobre todo, vamos a fijarnos primero en esos días de mucho volumen para ver si coinciden con puntos que ya tenemos. Vemos que aquí ya tenemos este punto que coincide con el volumen de este día y que ya nos muestra un punto de importancia. Vamos a buscar el segundo incremento de volumen grande, que fue este día, y está muy cercano también a esta zona, ok, pero como no está tan cercano, o sea, ya hay una diferencia, lo que podemos hacer es, desde aquí y coincidiendo con que es un día, sacar o una zona de operación que podríamos dejarla como envolvente, ahora hablamos que es una envolvente, o como un soporte lo suficientemente importante para procesarlo, ¿vale? Lo tomamos con semirrectas para que así sea más fácil encontrar desde dónde nos viene. Lo mismo aquí, tenemos una acumulación de días, también hubo un cambio de direccionalidad lo suficientemente importante, o sea, estaba alcista e hizo una buena corrección, ¿vale? Y con incremento de volumen. Y vamos trazando, pues lo ideal es no quedarnos en unos pocos días, sino ver distintos puntos para saber por dónde puede venir nuestra operación. Vamos a dejarlo nada más en esto para no hacer demasiado largo, pero no importe que en tu caso le pongas más días, o sea, lo revises más puntos. Con lo cual, ya empezamos a tener distintos puntos de operación que pudiéramos trabajar, ¿vale? Hasta aquí creo que habéis encontrado ya una forma interesante de ver soportes y resistencias. Vamos a hablar de las envolventes. ¿Qué son las envolventes? Las envolventes es cuando un movimiento de una vela se lleva varios movimientos anteriores. Eso es lo que se conoce como una vela envolvente. Pero si esa vela envolvente viene acompañada de un cambio de dirección o de un soporte importante, las podemos convertir en puntos de operación donde buscar la entrada. Normalmente las encontramos en temporalidades más bajas, por ejemplo, en 4 horas. Aquí vamos a hacer un poquito de zoom para ver la última operación que hemos tenido hoy, y aquí podríamos marcar ahora mismo dos envolventes. Primera, la envolvente de este máximo, ¿vale? Y ya las envolventes por convenio interno de cazadores las hacemos de este color, puedes utilizar el que te dé la real gana, pero así te sirve para identificar de un solo vistazo cuáles son tus envolventes y cuáles son las mías, ¿vale? Y las que salen de la comunidad, y así eso es más sencillo. Y aquí podríamos trazar la segunda envolvente. Esta segunda envolvente nos va a servir también pues para encontrar puntos de soporte. Como vimos, este soporte ya ha funcionado en gráfico de 4 horas y podría volver a funcionar. Con lo cual, si quieres buscar zonas de soporte lo suficientemente interesantes, ya tienes un montón de líneas. Tienes la línea de la acción del precio, tienes las líneas de soporte, resistencias, máximos, mínimos, relativos e históricos. Tienes los puntos de control donde se dio la vuelta y se incrementó el volumen. Con lo cual, ya empiezas a tener esa visión clara de dónde estás. Cualquier activo en el que te sientas tienes que perder primero 20 minutos, 10, 15, media hora, depende de lo rápido que seas, en hacer este trabajo. Cuando haces ese trabajo,
vas a poder empezar a saber pues dónde estás parado. Entonces, si yo vuelvo a diario y cargo las EMAs como teníamos antes, si yo estoy viendo que por EMAs la de 25 está por encima de la de 200, ¿verdad? Estamos, y el precio está por encima de ambas, con lo cual la tendencia ahora mismo es alcista. Y siempre pensamos lo siguiente, no operaremos en contra de tendencia. Sobre todo, estamos hablando de swing trading, ¿vale? Entonces, en swing trading, si no operamos en contra de tendencia, lo que vamos a intentar buscar son los rebotes en estas líneas que tenemos ya marcadas, ya sea 68, 350, ya sea 65, 766, ya sea 63, 071, ¿vale? Entonces, ahí son puntos interesantes de encontrar rebote. ¿Dónde podemos encontrar rebotes también? En las EMAs. Las EMAs, esas medias, no es que sea un punto fundamental, pero sí es verdad que mucha gente las opera. Entonces, pueden ser puntos interesantes de rebote, con lo cual hay que tenerlos en cuenta, tanto de rebote como de resistencia, cuando estamos en un cambio de tendencia o estamos en tendencia bajista. Con esta información básica, deberíais ser capaces ya de empezar a buscar esas operaciones, de dónde bota, dónde la puedo encontrar, dónde la puedo buscar, ¿vale? Y eso nos da ese punto lo suficientemente potente, lo suficientemente fuerte para poder empezar a trabajar. Siguiente punto que buscamos, tendencias. Existen tres tipos de tendencias. Tendencias aceleradas primarias, tendencias aceleradas secundarias, ¿vale? Son el primer tipo, que son las tendencias aceleradas, que ahora vamos a explicar qué son. Luego están las tendencias principales, que tienen otra serie de conjuntos. Y luego están las subyacentes. Las tendencias subyacentes son las más difíciles de encontrar, pero son las que nos van a dar una visión a largo plazo de un activo y donde dejaría de cambiar su tendencia. Vamos a empezar por las primarias. ¿Qué es una tendencia acelerada primaria? Es aquella tendencia en la cual no nos separamos de la línea que se ha lanzado. Por ejemplo, imagínate que vamos a tomar estas tres velas de los días 26, 27 y 28 de febrero y las unimos con una línea, en este caso yo las hago verdes, y todas pasan por la misma línea, ¿vale? Esta línea de tendencia es una línea de tendencia acelerada primaria. ¿Cuándo deja de ser primaria? Cuando yo la muevo porque la acción del precio pues la rebasó, ¿vale? Y si la rebasó, si se queda la acción del precio por este lado, no deja de ser primaria. Si se rompe y se rebasa y la tengo que mover, ya se convierte en secundaria. La intento hacer pasar por el máximo número de puntos posibles, y a mayor número de puntos posibles, mayor certeza en esa, o mayor importancia en esa tendencia. Eso nos va también a asegurar, oye, estamos en una tendencia primaria, en este caso ya una tendencia acelerada secundaria. Hoy la está perdiendo, ok, no pasaría nada porque esto mismo se puede ir abriendo en distintas ocasiones. ¿Cuándo dejaría de perderse o dejaría de cambiar esa tendencia? Cuando finalmente la acción del precio ya se pierda y ya hay que ver a dónde se adapta. ¿Cuándo convertimos una tendencia acelerada secundaria en una tendencia principal? Normalmente pasa o por tiempo, porque lleva ya mucho tiempo respetándola, o por número de toques, o una combinación de ambas. Yo considero que a partir de 45, 50 días ya una tendencia acelerada secundaria se convierte en una principal, especialmente si tiene muchos toques. A partir de 5 o 6 toques diarios, o sea, en velas diarias me refiero, ya me está confirmando y con un tiempo como entre unos 40, 45, 50 días, podríamos decir que ya es una tendencia principal. Si hay pocos toques, necesitaremos más tiempo para convertir esa acelerada secundaria en principal. Entonces, si os dais cuenta, las tendencias van pasando de acelerada primaria, que no se debe operar porque son movimientos bruscos y rápidos. Acelerada secundaria, que sí podemos operarla. Y esa acelerada secundaria es un gran punto de soporte o de resistencia, dependiendo si estamos alcistas o bajistas. Con esta acelerada secundaria
es con un gran sistema para poder operar y ver los toques. Normalmente tomamos el cuerpo de la vela, pero si ha habido rechazos importantes que no se han recuperado, podríamos tener en cuenta la mecha también. Pero en principio solemos trabajar sobre el cuerpo de la vela. En este momento la estamos perdiendo. Ahora vamos a ver si esto es una pérdida temporal o la recuperamos y podemos ir moviendo la línea de tendencia, ¿vale? Por último, la subyacente. Esta es la más difícil y no voy a perder mucho tiempo en ella. Se ven muy bien en diarios porque antes de un movimiento explosivo se suele dar un movimiento en el mismo sentido, pero con mucha menos explosividad. Y ese movimiento lo que nos hace es ver que ya se está dando un movimiento alcista o se está preparando un movimiento alcista. Normalmente suelen haber muchísimos toques de velas, tiene cuantos más es mejor, y en este caso la pintamos de amarillo y la ponemos de 2 píxeles para identificarla como una tendencia subyacente. No sirve como soporte y como resistencia, pero sirve para visualmente hallar la situación que tiene un activo. Normalmente viene dado, y como digo, por muchos toques. Algunos, por ejemplo, la podrían ver aquí. O sea, esta, por ejemplo, se puede ver aquí, porque ha habido muchos toques antes de un movimiento principal, ¿vale? Si os dais cuenta en diario, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No son excesivos toques, porque a veces hay hasta más, pero podríamos empezar a pensar que aquí hay una tendencia subyacente. La tendencia subyacente ahora no nos sirve de nada, pero cuando la acción del precio se vaya a dar la vuelta, puede ser una señal inequívoca de que estamos perdiendo la tendencia que teníamos ya colocada. Dada esta información, ya tenemos más zonas de operación. Sí, y tenemos pues esos puntos de operación lo suficientemente interesantes. ¿Qué más indicadores utilizamos en nuestra estrategia? Además de las EMAs y además del volumen. Nada más utilizamos 2 indicadores más. DMI ADX. El DMI ADX es un indicador que muchos lo utilizan mal, pero es bien sencillo de utilizar. Nada más nos da la fuerza de una tendencia sin importar la direccionalidad de la misma, sin importar si la tendencia es alcista o bajista, ¿vale? Cuando se pasa de primaria a secundaria, ¿modificas el color? No, sigue siendo verde, sigue siendo igual, solamente la paso a 2 píxeles cuando la convierto en principal, ¿vale? Nada más, es el único cambio que hago en las líneas de tendencia. Esta línea de DMI a DX me sirve para saber la fortaleza de la tendencia. Una vez conocida la tendencia, aquí sabemos que la acción del precio se fue por encima de ambas EMAs, con lo cual ya sabemos que estamos en tendencia alcista, y empieza a primero perder fuerza bajista y de repente empieza a tomar fuerza alcista. Esto nos permite saber si el movimiento empieza a perder fuerza y empieza a claudicar, o podemos entrar en una zona de rango o lateralización, o la fuerza alcista sigue siendo alta. Hay otras personas, no os quedéis mucho con esto porque esto es más avanzado, que incluso buscan divergencias en este indicador. No vamos a entrar en ese tema, nada más os lo dejo por ahí dibujado. Suele ser un gran indicador de entrada o de salida. Cuando nos hace una V, como en este caso, significa que ya dejó de perder fuerza alcista y entró dejó de perder fuerza bajista y entró fuerza alcista. O que la fuerza alcista que se estaba perdiendo dejó de perderse y entró mucho. Las Vs suelen ser puntos de entrada muy interesantes, especialmente si me rompe posteriormente un soporte o una resistencia. Si alguien no sabe lo que es un soporte o una resistencia, una vez dibujados, pues que lo diga y le intentamos ayudar. Soporte o resistencia en este sentido, una vez que tenemos la V, acompañamos el movimiento y nos fijamos especialmente en la próxima ruptura que tengamos de un soporte o de una resistencia que ya habíamos identificado. Si eso pasa, normalmente
y si viene con incremento de volumen, suele ser una señal inequívoca de entrada. No siempre, pero suele dar muy buenos resultados. Otras cosas que buscamos, las casitas. ¿Qué son las casitas? Pues nada más que una V invertida, que normalmente viene de lo mismo, viene de si acaba una tendencia, ya sea alcista o bajista, y empieza a cambiar de signo. ¿Qué ocurre en ese sentido? Que tenemos que ahí ver y analizar si la tendencia es alcista. Bueno, ocurre lo mismo aquí, si la tendencia fuera bajista, esta V no nos serviría. Aquí pasa lo mismo, nada más que es al contrario. Si la tendencia es bajista, es una muy buena señal. Pero si la tendencia es alcista, hay que esperar a la entrada, porque probablemente haya una debilitación, una entrada en rango o lateralización, como por ejemplo aquí nos demuestra. Veis que llega a este punto, no tiene mucha fuerza para seguir y empieza a perder. Aquí gana un poquito de fuerza bajista, aquí ya la va perdiendo, y aquí empieza a entrar la fuerza alcista con mucha fuerza, ¿vale? Se puede poner una pequeña ayuda para ver si lo que es fuerte es la fuerza alcista o la fuerza bajista, pero no lo recomiendo porque a veces puede llegar a confundir y mucha gente, una vez que sabe interpretar bien el DMI ADX, sabe perfectamente cuándo operar, ¿vale? Total, que ya hemos visto un montón de formas de entradas, pero siempre sujeto a la tendencia que estemos siguiendo. No entremos en cortos si la tendencia es alcista, no entremos alcistas si la tendencia es bajista, ¿vale? Otro indicador, que es el último que... la configuración, del DMI ADX, muy sencillita, lo tenemos como 14, 14, 23. De ese modo nos sirve para tener unas medias que sean lo suficientemente suavizadas y una información que nos permita poder entrar. Y tenemos desmarcados el más DI, que mostraría fuerza alcista, y el menos DI, que mostraría la fuerza bajista. Nada más que los tengo ahí deshabilitados para no confundirnos, ¿vale? Hasta aquí todo bien. El key level. El key level es donde se considera que la fuerza es lo suficientemente fuerte, valga la redundancia, para tomar en cuenta. Buscamos siempre o consideramos en diario que por encima de 21 es buena señal, o sea, es una señal interesante, y por encima de 23 o incluso 25 tiene el movimiento mucha fuerza. En diario, en 4 horas esos números se amplían, en semanales esos números se reducen, pero en general nos va a servir para saber si el movimiento tiene la suficiente fuerza. Si yo veo que la inclinación crece en DMI ADX, es que el movimiento está tomando fuerza. Si la inclinación decrece, es que el movimiento está perdiendo fuerza. Entonces, por eso, los cambios, los vértices, las Vs, las casitas, todos esos puntos que os digo de entrada, de salida o de vigilancia, son justo donde está entrando fuerza y son los puntos donde tenemos que buscar la operación. 14, 14, 23, sí, es correcto. Por último, siguiente indicador que utilizamos, Squeeze Moment. ¿Y qué es el Squeeze Moment? Es una mezcla de indicadores que ya te los calculan, en el cual se muestra la acción del precio, ¿vale? Y se encuentra la fortaleza del movimiento. El Squeeze Momentum, ¿vale? O Moment, sirve precisamente para encontrar algo más que la fuerza de la tendencia, sino para saber un poco también la amplitud de la misma. Aquí es muy útil porque nos da la versión SQSMOM-LB, que es de Lazy Bear, que es como un creador de este tipo de indicadores, ¿vale? Tenemos la configuración como 20, 2, 20, 1.5, ¿vale? Con esa configuración se puede configurar en distintos colores. Yo tengo estos como los más básicos. Hay gente que el color 0, lo pone en verde, el color 1 lo pone en rojo, el color 2 lo pone en rojo y el color 3 lo pone en verde, para hacer coincidir con los movimientos. Esto nos muestra 4 estados posibles
en el squeeze moment. Los estados posibles son cuando estamos de aquí para abajo, lo que es el verde oscuro, sería impulso bajista, el rojo claro sería movimiento bajista, el rojo oscuro sería impulso alcista y el verde claro sería movimiento alcista, ¿vale? Con eso culminaríamos las 4 posibilidades que nos da. Nos tenemos que fijar en los puntos cero, porque los puntos cero es cuando pasa de tener impulso a movimiento. El impulso suele ir acompañado de una acumulación de movimiento y el movimiento es propiamente dicho el que va a hacer, ¿vale? Entonces, con esa información, los puntos cero se convierten en zonas interesantes. Si, por ejemplo, el punto cero de aquí que pasó del impulso alcista al movimiento alcista y además se te viene acompañado de esta V que vimos aquí y de una ruptura, lo cual nos puede garantizar bien el salto o el movimiento, ¿vale? También este indicador nos muestra otra cosita, lo voy a mencionar rápidamente porque esto ya es un poquito más avanzado. Nos muestra 2 estados en los que puede estar un activo, que es comprimiendo o en salto, ¿vale? La compresión nos lo muestra aquí abajo con unos cruces negras y el salto, que es como ya cuando se libera la presión de compresión, imaginaros un muelle que los cuadritos negros lo aprietan y los cuadritos y las cruces, blancas nos dan ya el salto. Eso nos permite hallar cajas de compresión que también son zonas de soporte y de resistencia. Pero eso lo voy a dejar para otro día un poquito más avanzado para que no nos perdamos. También este indicador, el squeeze moment, nos ayuda a ver una figura que se conoce como divergencia. Normalmente este movimiento va acompañado por el precio. Si el movimiento es más grande en el squeeze moment de lo que da la acción del precio, normalmente decimos que hay una divergencia. Y lo que solemos leer en esa situación es que la acción del precio es la que nos está intentando engañar. Y hay que prestar atención al squeeze moment que nos podría dar como una posible corrección, ¿vale? Gracias por recordar esos likes. Con esta información, todos y cada uno de vosotros deberíais de ser capaces de encontrar si un activo está con posibilidades de buscar compras, qué puntos son los que hay que hacer compras y a partir de ahí ya analizar la operación, si se debe o no se debe entrar. Este punto es dominar esta parte, es dominar el ABC. Si sabes hacer esta parte, el resto de indicadores, el resto de operaciones, el resto de posibilidades te van a hacer incrementar. Lo que tienes que hacer como trabajo es agárrate, si tú eres novato y no lo has hecho nunca, 4 o 5 activos y haz este mismo trabajo que yo acabo de hacer. Encontrar cuáles son sus puntos de operación y a partir de ahí ya puedes poner alertas para ver dónde encontrar esos lugares de operación, ¿vale? Creo que es muy sencillo de hacer esto que estoy haciendo. A algunos puede sonar un poco en chino. Si es así, lo lamento, pero creo que si volvéis a ver el vídeo en distintas ocasiones y lo intentas hacer en distintas ocasiones, va a ser mucho más sencillo. Hay otro indicador que es gratuito y que a veces lo utilizo nada más que como confirmación de si mi análisis... Esto sería como si estás aprendiendo a hacer divisiones y quieres hacer, creo que era la prueba del 9, ¿no? Creo que era la prueba del 9, la prueba del 3, la prueba del 7, no me acuerdo. Ya no me acuerdo de esas cosas. Se llama VRVP. Este es un indicador que en vez de darnos los volúmenes por fecha, nos da los volúmenes por niveles. Este es un indicador gratuito, lo puedes encontrar en Quantfury, gratuito de pago, lo puedes encontrar en Quantfury de forma gratuita, ¿vale? Pero te va a servir para ver si esas líneas que tú has dibujado coinciden con puntos que también el indicador te da. Y normalmente suelen ser zonas en las que se acumula mucho volumen de movimiento, ¿vale? También donde el precio ha estado poco tiempo, hay que ver en relación a ese tiempo. Pero si os dais cuenta,
coincide bastante bien esos niveles que hemos marcado anteriormente, ¿vale? Así que, dada esta información, creo que no deberíais tener... Bueno, os recomiendo utilizar este indicador nada más para comprobar que vuestro análisis es correcto. ¿Por qué? Porque al ser un indicador de pago y no tenerlo en todas las plataformas, te puedes encontrar en que no te sirve para hacer la prueba. Como yo os he explicado que sí sirve para hacer la prueba, es para comprobar que sí habéis hecho bien vuestro análisis. Pero yo, de entrada, no lo suelo utilizar, ¿vale? El rojo que marca y el verde, ¿a qué te refieres? ¿Al indicador al VRVP o a qué te refieres? El VRVP son operaciones cruzadas. Son operaciones que se han cruzado, ya sean de compra o sean de venta. El verde son compras, el rojo son ventas. ¿Por qué no coincide? Porque debería... Oye, ¿ha habido tantas compras como ventas? No, porque también hay operaciones en corto que no se cerraron y se cuentan como venta, ¿vale? Y eso, pues evidentemente, hay que tenerlo en cuenta. O operaciones de compra que no se cerraron todavía y no sé, y pueden contar todavía más compras que ventas, ¿vale? Así que no te concentres mucho en eso y súmate más bien al agregado. Nada más recuerda que no son precios donde la gente está poniendo, donde hay liquidaciones o donde la gente está poniendo, son operaciones que ya se cruzaron. Así que es importante que lo tengas en cuenta porque no te va a dar hacia dónde va a ir. Sí te puede dar donde hay niveles de resistencia fuertes, porque la acción del precio hay mucha gente que ahí operó y probablemente haya gente también atrapada. Con lo cual es importante que lo mires, ¿vale? No son liquidaciones, no, hija mía, no son liquidaciones. Eso es otra cosa. Las liquidaciones son otra cosa. Eso se ve en otro sitio. Ok. 40 minutos. Dudas, dificultades, preguntas. Antes de que veamos Bitcoin hoy. Creo que es algo sencillo. Creo que es un primer avance para todos aquellos que no se hayan metido en el análisis técnico. Podéis utilizar los colores, los grosores que vosotros queráis. Yo sí os recomiendo que utilicéis siempre los mismos para no liaros. Y si utilizáis los que utilizamos en la comunidad, a la hora de que yo revise un análisis que tú has hecho, pues es más sencillo. Si me queréis mandar algún análisis que habéis hecho, tenemos en la sección de novatos o en la sección de trading, podéis compartirlos para que les echemos un vistazo y entre la comunidad y un servidor de ustedes nos podamos apoyar y ayudar, ¿vale? Dudas, dificultades, preguntas. ¿Se puede tener Squeeze, Moment, DMI, ADX, volumen y EMAS en solo dos indicadores de TradingView? A ver, sé que hay muchas posibilidades de luego hacer chanchullos. TradingView, por supuesto, está buscando cómo cortar los chanchullos, porque antes incluso había un solo indicador donde tenías todo eso, pero pues evidentemente le están intentando limitar. A ver, ¿pagar o no pagar versión de pago de TradingView? Yo creo que si quieres aprender a hacer buen análisis técnico es como no querer pagar los libros. O sea, vas a la escuela y no quieres pagar los libros. A la que en la escuela no seguimos pagando material escolar.